Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Diferente, demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos, levanta tus manos, grita que Él es santo, es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe, si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar, y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que loco están, sus acciones son anormales. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos. Saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza. Que celebre y con júbilo danza, alza tus manos arriba, bien arriba su amor, lo que celebramos. Somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios,
Hola, pastora Miriam. Hola, queridos hermanos. ¿Cómo están? Me imagino que muy bien, porque el Señor está con nosotros en este día. Bueno, yo quiero continuar hablándoles de la Biblia. Septiembre ya termina. Por lo tanto, la celebración de la Biblia va a culminar. Pero eso no significa que no sigamos hablando de ella. Pero hoy quiero dar lectura a un versículo que aparece en Hebreo, capítulo 4, versículo 12, que dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el Señor nos habla de lo que significa este libro maravilloso que Él nos ha dejado, que es la Biblia. Dice que Dios, que la palabra del Señor es viva, es vida también. Ella nos da vida y es eficaz. ¿Qué significa que sea eficaz la palabra del Señor? Que el propósito con el cual fue, ¿no es cierto?, creado, se cumple. Porque realmente lo que dice aquí, que es más cortante que toda espada de dos filos, es decir, llega a nuestro corazón de tal forma penetra en nuestro corazón, penetra y parte el alma y el espíritu. Claro que sí, porque esta palabra al leerla cumple con ese efecto, que llega a nuestros corazones, hace los cambios que corresponden en cada uno de nosotros, porque esta palabra, el Espíritu de Dios, habla en esta palabra. Este libro está lleno, está inspirado con ese espíritu maravilloso que Dios nos ha dejado. Y eso es importante, saber que todo aquel que se acerca a la lectura de la Biblia va a salir renovado, va a salir en paz, va a quedar viendo las cosas de distinta manera, porque ese es el valor que tiene la palabra de Dios en la Biblia, que llega a nuestros corazones, que penetra, que hace cambios, que hace modificaciones en nosotros, que nos hace nueva criatura. Y es un libro tan importante, esencial en la vida del cristiano especialmente, porque la palabra de Dios ilumina nuestro camino, nos hace a ver como un espejo, que nosotros nos miramos ahí en la palabra de Dios y vemos si estamos equivocados o lo estamos haciendo bien. Y eso es lo que vale la pena, que sea Dios quien se conecte con nosotros al leer la palabra y nosotros con Dios, para que Dios, ¿no es cierto?, pueda actuar en nuestras vidas. Sin este libro, nada sería de nosotros. Por eso debemos rendirle homenaje y celebrar el día de la Biblia, el mes de la Biblia, porque somos hijos de Dios, poderosos en la palabra. Los cambios que hace Dios son grandes. Si nosotros empezáramos a ver cómo éramos y cómo somos, por Dios que vemos diferencias. ¿Y gracias a quién? A la palabra de Dios. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias porque de esa forma podemos decir gracias a este mes de la Biblia. Amén. Gracias. Que todo lo
que soy, bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre El Señor les bendiga. Un saludo especial a Pastora Miriam, a la congregación IPA Berseba de Talca. El Señor sea con ustedes, les bendiga. Y a todos los que nos están viendo en este momento, el Señor sea con ustedes y les bendiga grandemente. Quiero invitarles a leer un texto de la Biblia que se encuentra en Juan 8.
y nosotros lo vamos a exhortar en este día, pero antes de eso quisiera que orásemos. Y para eso voy a pedir que inclinen sus rostros y me acompañen en esta oración. Señor Dios Todopoderoso, yo te ruego, Señor, que tú seas con esta palabra, que tú seas, Señor, bendiciendo esta palabra, que tú seas, Señor, acompañándome en la lectura de esto y exhortación. Que cada persona que está a través de este medio, escuchando, viendo esta palabra, pueda ser bendecido y el Espíritu Santo pueda ministrar su vida y pueda traer sobre su vida la convicción necesaria acerca de lo que necesita. Oh Señor, aquellos que necesitan arrepentirse, aquellos que necesitan animarse, aquellos que necesitan levantarse espiritualmente. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que tú bendigas y sanes al que está enfermo, al que tiene necesidades, se las suplas, Señor. Sé tú, Señor, en esta hora exhortando, ministrando esta palabra a cada corazón que está dispuesto a oírla. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. El Señor les bendiga grandemente. El Señor sea con ustedes. En cierta ocasión, Jesucristo se encontraba ministrando al pueblo y una vez más aparecieron estos personajes, los fariseos, los saduceos, y comenzaron a exigirle cosas. Y en una de estas respuestas el Señor les dijo que ellos eran esclavos, a lo que ellos realmente se opusieron, porque dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo nosotros vamos a ser esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie. Y tuvieron una reacción muy similar a la que tendríamos nosotros si alguien nos dijera que nosotros estamos mal. En estos días se acerca una persona: oye, tú estás mal, tu vida está mal encaminada. Yo creo que uno reaccionaría: oye, pero ¿cómo va a estar mal encaminada si yo soy una persona cristiana, yo asisto a una iglesia, yo me congrego y todas esas cosas? Pero Jesucristo aquí aclara un punto y les habla claramente y les dice que ellos son esclavos del pecado. Y nosotros hoy día vamos a leer este texto y vamos a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo. Démosle lectura en el nombre de Jesucristo. Este texto se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 31 en adelante. Recuerde, Juan 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Como nosotros podemos ver en estos versos, Jesucristo está teniendo nuevamente una confrontación con los hebreos, con los fariseos, quiero decir. Y él está tratando de explicarles que hay una manera de ser libres, verdaderamente libres. Pero ellos no lo entienden porque dicen: nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que nosotros somos esclavos si nosotros somos linaje de Abraham? Recuerde usted que en una época en Egipto ellos fueron esclavos, pero ya a partir de ahí no fueron nunca más esclavos, es salvo aquella ocasión en que fueron transportados por el rey Nabucodonosor a Babilonia y luego volvieron. Pero ellos están diciendo: nosotros somos libres, nosotros, Dios nos rescató, Dios nos sacó de allá,
porque somos el pueblo de Abraham, entonces nosotros no somos esclavos de nadie. En cierto sentido, ellos tienen razón. Es como si a nosotros nos dijeran, ustedes ahora son esclavos. Nosotros diríamos, no, nosotros vivimos en una democracia, elegimos el presidente y las autoridades y todo eso. ¿Cómo vamos a ser esclavos? Es imposible que seamos esclavos. Pero Jesucristo no se está refiriendo a ese tema. Jesucristo está hablando de otra cosa. Está diciendo, ustedes son esclavos porque ustedes han cometido pecado. Y es allí donde queremos llegar. Al cometer pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Es lo que Jesucristo está tratando de decirle. El que comete pecado se hace esclavo del pecado. Aquí hay que tener ojo. No es lo mismo cuando en la Biblia aparece la palabra pecado en singular y cuando aparece en plural. Cuando dice vuestros pecados, se refiere a todos los pecados que cometemos. Cuando habla de pecado, se refiere más bien a una vida de pecado, donde uno comete pecado. Cometer pecado es algo habitual, es algo que tú estás haciendo permanentemente. Es una vida de pecado. Estás envuelto en el pecado, eres esclavo del pecado. El pecado domina tu vida, tiene el control de tu vida. Se supone que si nosotros hemos creído en Cristo, eso ya no debería suceder. No debería pasarle a un cristiano esto. Aunque a la vista de lo actual y de todo lo que sucede, y podríamos decir que hay personas, algunas personas, que sí son esclavas del pecado. Pero mayoritariamente el esclavo del pecado es aquel que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Todo aquel que no ha recibido a Jesús como su único Salvador, que no le ha hecho Señor de su vida, que no lo ha reconocido como su Señor, que ha reconocido que Él estuvo muerto, resucitó al tercer día y quiere ir en pos de Cristo, seguir sus huellas y sus pasos, esa persona no es libre, es esclava del pecado. Y creo que en esto hay que tener claridad. El pecado se enseñorea de la vida de la gente. El pecado quita la libertad. El pecado nos aleja de Dios. El pecado te aparta del camino. El pecado nada bueno te enseña. Jesucristo dijo, el que enseñare a uno de estos pequeños a no cumplir el más pequeño de los mandamientos, mejor le fuera que se atase una cuerda al cuello, ¿no es cierto?, y que arrojara una rueda de molino al agua. Se ahorcara, en otras palabras, se matara. Así es aquel que induce a otro al pecado. Una persona, a los ojos de Dios, detestable. Pero, no nos vayamos del punto. ¿Quién es esclavo? El que no practica el camino que Cristo nos ha enseñado. Cuando nos salimos de la línea que el Señor puso en nuestra vida, cuando cedemos ante el pecado quiere esclavizarnos, quiere colocar pesados mochilas sobre nuestros hombros para que nosotros no volvamos al camino de la santidad. Hay quienes han cometido pecados, hay quienes se han apartado, se han alejado de la iglesia y no quieren volver porque sienten el peso de sus pecados sobre sus hombros. Y ese peso no los deja volver, porque ellos tratan de acercarse, pero dicen qué indigno soy, cuán falto estoy lleno de pecado, estoy lleno de maldad, ¿cómo yo me podría acercar a Dios? En consecuencia, que el Señor quiere quitar esa mochila, quiere sacar ese peso de su vida, quiere liberarle. Pero las personas generalmente se resisten a eso.
hay una gran resistencia, hay una aceptación del pecado. Miramos el pecado livianamente, miramos el pecado como si fuera algo que no va a afectar tu vida. Hay pecados pequeños, los clasificamos, pecados graves, intermedios, livianos, y hay algunos que son insignificantes. Eso es para nosotros, los seres humanos. Nosotros los seres humanos vemos esto así: el pecado grave, el pecado pequeño, el pecado... Este pecado lo puedo cometer todos los días y no me va a pasar nada. No nos engañemos. El pecado tiene arrastre, te empieza a arrastrar, te empieza a tirar, te empieza a jalar. El pecado es peligroso, el pecado rompe tu relación con el Señor. Te empieza a distanciar del Señor. De tanto cometer un pecado te empiezas a sentir mal. Empieza tu mente a trabajar de otra manera. Empiezas a no querer ir a la iglesia, a sentirte incómodo con las cosas del Señor. Comienzas a sentir que no encajas. No hay cabida para ti en el reino espiritual. Otra advertencia que hace Jesús es que el esclavo no va a permanecer en casa para siempre. Esto está haciéndolo en alusión, como Jesús hace en alusión cuando vimos la vid y cuando vimos otras enseñanzas, ser echado fuera. El hijo va a permanecer en la casa. Al hijo no lo pueden echar de la casa porque es el dueño de la casa, pero un esclavo puede ser expulsado. Esa es la diferencia entre el hijo y el esclavo. Que el hijo tiene todos los derechos, tiene todos los privilegios, pero el esclavo no, el esclavo puede ser desechado, puede ser echado fuera. Pero aquí cuando la palabra en el Nuevo Testamento habla de ser echado fuera, no se refiere a que te echen de un lugar, sino que se refiere a que no vas a entrar al reino de los cielos. El pecado puede producir en tu vida tu no entrada al cielo. Puede producir eso porque va creciendo. Un pecado lleva a otro, a otro, a otro, y al final el pecado hace que tu vida no encaje. Por eso es importantísimo, cuando hay una caída, cuando usted comete un error, cuando usted se equivoca y comete pecado, que usted se arrepienta. Cuando usted comete pecados, la palabra correcta sería esa, pecados, usted tiene que arrepentirse para que no llegue a caer en pecado. Porque si usted cae en pecado, va a ser esclavo, va a ser otro su dueño. Su amo no va a ser Cristo, su amo va a ser el pecado. Por eso es importante estar apercibidos, como dice la Escritura, rechazar el pecado en todas sus formas, chico, grande, el tamaño que sea, no importa que sea una cosa pequeñita, una mentira piadosa, una mentira que hace bien, mentira, toda mentira hace mal. No hay mentiras que salven, no hay mentiras que... Todo lo que usted hace que es pecado tiene una consecuencia. Desagrada a Dios. Es desagradable a Dios. Es algo que a Dios no le agrada. Y si no le agrada a Dios, entonces no lo hagamos, hermanos. Porque si hacemos las cosas que son desagradables a Dios, ¿para qué servimos a Dios? ¿Para qué asistimos a una iglesia? ¿Para qué queremos lo de Dios? Pero si nosotros hemos creído y confiamos en la misericordia de Dios, apartémonos de todo pecado, apartémonos de toda maldad, apartémonos, alejémonos de eso. Hoy día está de moda llamar bueno a lo malo. Hay dos grandes luchas hoy. Está el machismo, que atenta contra la mujer, que daña a la mujer, que perjudica a la mujer, que destruye a la mujer. Ese es su fin, esa es su intención, el machismo. Pero también hay otro tema, que hoy en día cuesta hablar de esto, que es el feminismo. Ser feminista en el sentido de que quiero superar al hombre, quiero que el hombre me pague lo que me ha hecho, quiero desquitarme del hombre. Esa parte del feminismo que quiere destruir, esa parte del feminismo que está de acuerdo con dañar a otros, es tan malo como el machismo.
Dios quiere dignificar a la mujer. Dios quiere que cuidemos a la mujer. Dios quiere que el hombre trate bien a la mujer. Dios quiere que el hombre y la mujer se complementen, trabajen juntos, sean amigos, se amen, se quieran, se ayuden, sean la ayuda idónea el uno para el otro. Ese es el plan de Dios. Pero en este mundo todo se corrompe. Las buenas ideas se corrompen, los buenos planes se corrompen, las demandas legítimas se transforman en violencia, en agresividad. Las marchas pacíficas, que todos queremos marchar por esto porque encontramos que estamos de acuerdo contra la injusticia, pero llega una marcha y en esa marcha se infiltra gente y comienza una violencia desmedida y finalmente lo que parecía que tenía un buen fin termina siendo malo. A la larga, todos los extremos son malos. Los extremos para defender a los hombres, los extremos para defender a las mujeres, todo al final se trastorna. Todo se vuelve caos, violencia, porque el corazón del hombre es malo. Porque en nuestro corazón hay maldad. Por eso sucede eso. Por la condenación de Adán, que nosotros hemos recibido. Nosotros no somos capaces de hacer las cosas perfectas. Somos imperfectos. Y todo plan que queramos seguir es imperfecto. Queremos mejorar este mundo a nuestra manera y no va a resultar, porque el único que sabe cómo arreglar los temas sociales, los temas de vida, es el Señor. Su palabra nos enseña cómo se hacen las cosas. Su palabra nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Pero nosotros somos sordos a la palabra, no la queremos escuchar, no la queremos aplicar, nos parece retrógrada, nos parece que muchas cosas. Y eso es lo que dice la gente. La palabra es retrógrada, eso del año Rey Perico. Pero ¿cómo yo voy a hacer eso si estoy en el siglo XXI? ¿Cómo yo voy a hacer estas cosas que me pide la palabra? Pero Jesucristo dijo, mis palabras no pasarán. La palabra pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. No podemos añadir ni quitar una tilde. Así que, hermano, cíñete a la palabra. Estudia la palabra, lee la palabra, busca la solución en la palabra, ora, clama a Dios. Porque la mentira, el pecado, no resuelve nada. El pecado nos arruina nuestra relación con Dios. Y es importante que tengamos claridad. ¿Qué es el pecado? ¿Qué hace en nuestras vidas? ¿Qué es lo que no queremos? Ser esclavos. Queremos ser libres. Pues si practicamos el pecado no somos libres, somos esclavos. Tenemos que tener claridad en este punto. Porque si el Hijo nos liberta, verdaderamente vamos a ser libres. Eso dice aquí. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero de aquí también nos está diciendo que si su palabra no haya cabida en nosotros, entonces somos esclavos. ¿La palabra de Dios haya cabida en tu vida? ¿La palabra de Dios está hallando cabida en tu vida? ¿Te estás rigiendo por lo que dice la palabra o te estás rigiendo por otras cosas? Porque aquí la escritura es clara. Jesucristo le dice, yo he oído lo que he oído del Padre, eso hago. Pero vosotros, ¿qué es lo que estáis haciendo? Lo que habéis oído de vuestro Padre. La enseñanza que dieron en tu casa, eso es lo que estás escuchando. Pero no estás escuchando lo que el Padre dice. No estás escuchando al Padre, estás escuchando al mundo. Estás en lo que se te enseñó, lo que te dijeron en la escuela, lo que te dijeron tus amigos, lo que te dice la sociedad. Eso es lo que tus oídos reciben. Y tus oídos están asimilando todo eso todo el tiempo y tú estás diciendo, bueno, pero esto se contradice con lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto. Y al final hay un conflicto en tu interior y tú dices, ¿a quién serviré? ¿Qué enseñanza me queda? Pues yo te digo una cosa. Todo lo que te enseñaron en la tierra, olvídalo. Escucha lo que el Padre tiene que decir. Escucha la palabra de Dios. Porque de lo contrario te transformas en esclavo. Vas a experimentar la esclavitud, la intranquilidad. No vas a vivir bien, vas a vivir mal, vas a vivir pésimamente. Porque dime tú,
¿Qué hay que el hombre haya hecho que sea perfecto? ¿Qué existe? Que tú me puedas decir, mira, el hombre hizo esta cosa y esto es perfecto. Pues si yo miro la naturaleza, encuentro perfección en ella. Si yo miro el cielo, cómo funcionan las bacterias, cómo funciona el mundo que creó Dios, en eso encuentro perfección. Pero si miro las obras que han hecho los ingenieros, la gente de la mecánica y todo eso, yo te puedo decir que en todo podemos encontrar una falla, en todo podemos encontrar errores y nada es perfecto. Hay cosas que son buenas, sí, pero son imperfectas. Hay cosas que sirven, sí, tienen funcionalidad, pero no tienen perfección. Hay una diferencia entre que algo funcione y que sea perfecto. Lo que creó Dios funciona, es perfecto, nos agrada, es bello. Lo que crea el hombre no es así. Lamentablemente, el hombre sabe crear máquinas de matar, el hombre sabe crear bombas, el hombre sabe crear cosas que dañan. El hombre crea destrucción, el hombre crea cosas dañinas. El hombre está dañando el planeta, el hombre está dañando, porque es la enseñanza del mundo, es la enseñanza de los hombres. Lo que los hombres nos dan es eso. Lo que la Biblia nos propone es contrario a todo lo que el hombre enseña y dice, porque la Biblia nos enseña las cosas que nos hacen bien para vivir. Y hay un contraste entre lo uno y lo otro increíble, porque todo lo que el hombre hace está influenciado por el pecado. El pecado le ha enseñado. Hay venganza, hay rencor, hay desunión. Los países están divididos por barreras, hay límites, y en cada límite hay hombres armados para que tú no cruces de un lugar a otro sin la debida autorización, y si ya eres sorprendido, eres arrestado, no tienes la libertad de moverte porque nos hicimos dueños de los territorios. Este territorio es mío, yo lo cerco, le coloco un vallado, le coloco un precio y nadie podrá ocuparlo que no sea yo. Cuando el mundo fue creado para que todos compartiéramos y disfrutáramos de él. Las llanuras, las planicies, los bosques, las selvas, todo lo que Dios creó, Él lo dio gratuitamente, no nos cobró nada por eso. Pero nosotros todo lo hacemos un negocio, todo lo hacemos algo egoísta, y el egoísmo es la clave de nuestra vida. Entonces, si queremos ser verdaderamente libres, no podemos sujetarnos del pecado. El pecado es un amo malvado, es un amo destructor, es un amo que nos va a dañar. Tenemos que huir de sus garras, tenemos que libertarnos de sus garras. Cuando venimos a Jesucristo, nos libertamos de todo ese sistema, de todas esas cosas. Por eso, querer volver y hacer las cosas como el mundo las hace es algo extraño en un cristiano. A veces nos engañan y nos dicen, tienes que ser como el mundo para ganar al mundo. Pero nosotros escuchamos tan mal que no escuchamos la palabra cómo, sino que tienes que ser del mundo para ganar al mundo. Difícil que así sea. El mundo ya te ganó. ¿Cómo? Indica un acercamiento, algo parecido, pero nunca igual. Esa es la diferencia. Nos tenemos que acercar a la gente extendiendo nuestras manos, nuestra generosidad, nuestro cariño a ellos, que ellos sientan que nosotros les apreciamos, les valoramos, se sientan queridos y se sientan atraídos. Pero no nosotros hacernos como ellos para que ellos vengan a nosotros. Es muy raro, hermano. Nosotros tenemos que marcar una diferencia. Nosotros somos personas que no somos esclavos del pecado y tenemos que enseñar esa libertad a la gente. La gente tiene que entender que hay una manera de vivir libre del pecado. Y nosotros mismos tenemos que ser libres. Si hay un pecado regalón, si hay un pecado que te está hace tiempo en tu vida,
deshazte de él. Pero ¿cómo puedo yo deshacerme de todo eso? ¿Cómo puedo yo verdaderamente romper con un pecado? ¿Cómo puedo romper la cadena? ¿Cómo puedo acabar con todo esto? Es simple, hermano. El Hijo tiene que libertarte. Yo te voy a contar y te voy a decir cómo el Hijo de Dios puede libertarte en este momento. En el versículo 31, Jesucristo dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Wow, aquí nos están diciendo algo importante. Que si nosotros habemos creído en Cristo, tenemos que, primeramente, permanecer en su palabra. Se me hace familiar esto, yo en alguna parte lo he escuchado. Permanecer en su palabra. Juan insiste mucho en esto. El Evangelio de Juan es un evangelio que insiste mucho en permanecer en la palabra de Cristo. Es muy insistente en este tema. Cada una de las parábolas, cada una de las frases de Jesús va muy acompañada de esta idea de que debemos permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es llevar a la práctica su palabra, escuchar su palabra y ponerla por obra. Eso es lo que guardar en el corazón las palabras de Cristo, lo que Jesús nos enseña, guardarlo en nuestro corazón, que sea verdaderamente un tesoro para nosotros y que lo pongamos en práctica. Eso es lo que nos está diciendo. Pero nosotros, ¿estamos realmente escuchando esto? ¿Escuchamos la palabra? ¿Ponemos atención a la palabra? ¿Buscamos que la palabra nos toque el corazón, que nos transforme? ¿O simplemente entra por aquí y ya al mediodía ya se me olvidó lo que escuché? ¿Cuántos recuerdan de qué se habló el sermón anterior? Una vez un predicador le escuché decir: ¿alguien aquí me puede decir de qué prediqué el domingo anterior? Y la congregación estaba callada, silenciosa, y de repente un hermano de por allá dijo: habló de tal cosa. Bien, al menos uno de ustedes se acuerda, dijo. Wow, qué terrible, ¿ah? Tenemos que prestar atención a lo que se nos dice. ¿Cómo no te vas a acordar lo que se habló el domingo anterior? ¿Cómo no vas a hacer? ¿Dónde estabas? ¿Estabas prestando atención? Bueno, yo te digo, presta atención a la palabra del Señor. Presta atención a lo que Dios te está diciendo a tu vida hoy. Mira, si no eres bueno para recordar las cosas, anota, toma nota. Toma nota de lo que el Señor dice a tu vida. Si viene a tu mente una frase y te impresiona, anótala. El Señor la va a usar en el tiempo. Tú tienes que recordar lo que la Escritura dice. Y si tú no recuerdas lo que dice la Escritura, ponte a leer la Escritura. Busca la Escritura. Léela una y otra vez hasta que la Escritura comience a actuar en tu corazón. Yo no me quedo satisfecho leyendo hasta que la palabra no me dice algo. Yo leo la Escritura hasta que la Escritura me habla. Eso es lo que tienes que hacer tú. Leer la Escritura hasta que la Escritura te habla, hasta que te toca. Porque la Escritura tiene que tocar tu vida y tu corazón. Hasta que algo salta de la Escritura, algo te llama la atención, algo te dice: mira, yo no había entendido esto, esta Escritura me está diciendo esto, me quiere decir esto. Y si tengo dudas, consulto con otras personas que sepan más que yo acerca de la Escritura. Es algo muy bonito cuando en una iglesia viene una persona y te pregunta y te dice: oye, pastor, ¿qué quiere decir esto? Explíqueme este versículo. Y el pastor le explica a la persona. Es hermoso cuando eso sucede, pero muchas veces la gente no pregunta nada. O no están leyendo la Escritura, o la entienden a la perfección, o son unos brillantes. Pero yo creo que tenemos que consultar con aquellos que saben, leerla,
hasta que produzca una duda en el corazón y uno diga, ¿qué quiere decir esto? Y buscar la respuesta, porque Dios te va a dar la respuesta, porque Dios va a edificar tu vida. Pero si tú te quedas ahí, ¿qué va a suceder? Si quieres ser libre del pecado, la palabra es poderosa contra el pecado. La palabra tiene esa acción sobre el corazón que produce un rechazo hacia el pecado. Pero si la palabra no llena tu corazón, difícilmente vas a poder resistir el pecado, porque es un arma poderosa. La palabra es como una espada de dos filos que va a matar al pecado. No lo va a simplemente herir, sino que lo va a matar. Por eso tienes que usar la palabra. La palabra, tienes que aprender a usar la palabra, a usarla bien, a conocerla. La palabra es importante. Si nosotros permanecemos en su palabra, dice que seremos verdaderamente sus discípulos. Ser un discípulo de Cristo implica conocer la palabra. Significa aceptar la palabra. Porque no basta con leerla, hay que aceptarla. Si la palabra te dice algo, tú tienes que aceptar lo que la palabra te está diciendo. Esa palabra te está enseñando algo y te está diciendo algo y tú tienes que aceptarla en tu corazón. Muchas veces las personas no quieren aceptar lo que la palabra les dice. Porque si tú no eres amable y la palabra te llama a ser amable, a ti no te va a gustar esa palabra. Obviamente vas a decir, no, no me gusta porque me está pidiendo que sea algo que no soy. Pero si la palabra te llama a ser santo, a buscar a Dios, sé santo, busca a Dios. Eso es lo sabio. Pero si tú rechazas la palabra, no estás rechazando la palabra, estás rechazando a Cristo. Tú no puedes ser un discípulo de Cristo si tú rechazas su enseñanza. Uno no puede ser un hombre de Dios si rechaza las enseñanzas de Dios. Si uno se cree más sabio, si uno ha escuchado al mundo y el mundo te dice acerca de este versículo algo y tú aceptas lo que el mundo te dice y no aceptas lo que el versículo te dice. Los textos bíblicos nos hablan, nos enseñan y tenemos que leer el texto y tenemos que leer el capítulo y si es necesario el capítulo anterior y posterior y a veces el libro entero para entender lo que dice un versículo. Pero lo importante es que tú leas la palabra y todo lo que tú entiendas de la palabra, aplícalo a tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Pero si tú rechazas, de plano vas con ideas preconcebidas, con prejuicios, y no quieres aceptar, lees la palabra y no la quieres aceptar y la estás rechazando, entonces tú no eres un discípulo de Cristo. No puedes ser un discípulo de Cristo. Porque el verdadero discípulo es aquel que recibe la palabra. La clave está aquí en permanecer la palabra, recibir la palabra. Son cosas poderosas, son cosas que actúan en tu vida y cambian tu vida, te ayudan a salir. Pero si tú tienes un bloque ahí, un muro, y vas a decir, no, yo rechazo esta palabra, entonces definitivamente esa palabra no va a actuar. Las ideas del mundo nos hacen rechazar la Biblia. El mundo entra por el oído y se coloca una barrera entre tu corazón y la palabra. Y esa barrera es la que hay que destruir. Porque esa barrera de ideas, de enseñanzas y cosas que son contrarias a la palabra no te sirven. Tienes que erradicarlas de tu vida. Tal vez tú aprendiste por muchos años, por mucho tiempo en el mundo, muchas cosas. Pero es tiempo de que renueves tu mente, renueves tu corazón a través de la palabra y aprendas lo que la palabra te dice, porque eso es la voluntad de Dios. Eso te va a hacer un discípulo de Cristo. Un buen discípulo de Cristo es aquel que recibe la palabra, que es dócil a la enseñanza, que la recibe, la acepta y si tiene que renunciar a algo, renuncia. Si tienes que renunciar a algo, renuncia, porque es mejor renunciar, perder supuestamente en esta vida y ganar el cielo. Es lo mejor que podemos hacer, ganar la vida eterna, ganar el cielo. Pero no lo vamos a ganar porque leemos la palabra. Lo que la palabra va a hacer es que nos va a ayudar a entender lo que creemos. Nos va a dar la convicción necesaria para vivir una vida de fe. Nos va a dar fortaleza, bienestar físico. Vamos a ser firmes. La firmeza que es necesaria. Vamos a ser fieles. Vamos a ser personas que agradan a Dios.
Eso lo hace la palabra. Tenemos que buscar la palabra, tenemos que aceptar la palabra, recibirla. Porque no es solamente leer la palabra, como lees el diario o lees cualquier otro libro. No, lo que tú tienes que es leer, reflexionar, meditar, que actúe en tu corazón, que tu corazón actúe. Allí se mueve. Ahí está, la palabra en el corazón. De lo contrario, no sirve. Si la palabra tiene que actuar aquí, en el corazón. La verdad dice que los hará libres. Ahora, aquí Jesucristo, si leemos el contexto, se está refiriendo a sí mismo. Cuando habla de la verdad, está diciendo que Él nos hará libres. ¿Pero por qué nos hará libres? Porque Él va a morir en la cruz, va a entregar su vida, y si creemos en lo que en Él, si confiamos en Él y en su obra redentora en la cruz, entonces seremos libres del pecado. Esta libertad no es la libertad de hacer lo que tú quieres, es la libertad de la esclavitud, es la libertad de ser salvados de la condenación eterna, ser libre de la condenación eterna, ser libre de la muerte eterna. De eso nos está hablando este texto. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a ser libres, vamos a ser salvos, vamos a ser personas que van a poder tener entrada en el reino de los cielos, porque la palabra de Dios haya cabida en mi corazón, haya cabida en mí. Las palabras de Cristo hayan en mí un buen recipiente. Por eso yo puedo ser salvo, libre, porque he aceptado lo que la palabra dice de Jesucristo, que Jesucristo es mi Salvador, que Jesucristo es mi Señor, que Él rindió su vida en la cruz para darme esa redención. Así yo puedo valorar y apreciar lo que Cristo hizo, leyendo la palabra, dejando que la palabra me llene el corazón. La libertad en Cristo consiste en que somos libres del pecado, de la maldad, de la corrupción, de la condenación que traíamos. Desde que nacimos traíamos la condenación, la heredamos de Adán, pero ahora somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Cristo, a través de la sangre que derramó en la cruz, nos ha dado esa libertad. Eso es lo que tienes que entender. Eres libre, no tienes por qué someterte al pecado, no tienes por qué volver atrás. Ya eres libre, ya has ganado la libertad. No retrocedas. La gente dice, es que yo soy mal genio, yo soy una persona que se hace lo que yo digo, yo soy así, yo nací así. Cambia. Deja que la palabra entre en tu corazón, deja que la palabra domine tu vida y tú vas a cambiar. Y la gente se va a asombrar y tú mismo vas a decir, pero ¿cómo cambié? ¿En qué momento me convertí en otra persona? En el momento en que tú decidiste que Cristo entrara aquí. Cuando tú abres tu corazón y dices, Señor, me guste o no me guste tu palabra, la voy a recibir y la voy a aceptar. Aunque estos versículos van contra mi propia personalidad, hablan de que no debo ser así, yo me someto, yo me entrego a ti, quiero ser así, libértame, rompe las cadenas que me atan. El Señor te va a liberar. Y el mal genio se va a convertir en una persona amable, carismática, en una persona agradable, en una persona y que todo el mundo va a decir, pero si este era un ogro, ¿cómo Dios lo transformó? ¡Wow! En realidad existe Dios porque este era alguien terrible y ahora es, mira la maravilla de persona que es. ¡Wow! Dios hace milagros. Muchos han sido transformados, muchos han sido convertidos, muchos han sido renovados. Pero la regeneración tiene que ver también con el deseo del corazón de recibir lo que Dios te da. Si hay un rechazo en ti hacia una doctrina, cualquiera que sea de la Biblia, difícilmente va a haber un cambio. Tienes que entregarte a la palabra, tienes que rendirte a ella y Dios va a hacer en tu vida. Pero si no, difícilmente vas a poder cambiar. ¿Quieres ser libre? ¿Libre del pecado?
deja de actuar como si Cristo no estuviera en tu corazón. La iglesia en estos tiempos está sufriendo porque la iglesia ha dejado entrar mucho de lo que ha oído fuera. La iglesia se ha acomodado a estos tiempos. La iglesia se acomodó a los tiempos modernos. La iglesia dejó de practicar el celo que tenía. La iglesia alguna vez fue algo celoso de la enseñanza, de la Biblia. Fue muy celosa en los principios bíblicos y no se dio ante nada. Pero cuando vino el siglo XX, los años 50, los años 60, hubo un cambio y fue entrando en las iglesias un modernismo que ha ido consumiendo y destruyendo las bases de su relación con Dios. Lamentablemente ha sido así. Lamentablemente eso sucedió. Lamentablemente eso está. Pero nosotros podemos regirnos por lo que la Escritura dice. Nosotros podemos recibir a personas que son diferentes en las iglesias. Porque la Biblia no nos llama a rechazar a que la gente venga, pero sí nos llama a rechazar la maldad, a llamar a la maldad por su nombre, a llamar al pecado por su nombre, a decir las cosas por su nombre. Y tenemos que ser honestos en eso. Y no podemos nosotros no predicar, no hablar de temas, porque hay personas que se van a sentir mal y se van a retirar de la iglesia. Si tú estás en pecado, si tú estás cometiendo una conducta que no corresponde, corrígela. Hay muchos temas en las iglesias de hoy. Hay muchos temas que no se mencionan, no se tratan. Y yo no te los voy a decir ahora. Pero ustedes saben, cada cual sabe si está viviendo una vida recta delante de Dios o está viviendo una vida que le falta algo. O te estás haciendo el leso con una palabra, o estás ignorando una palabra del Señor, estás ignorando un mandato, estás viviendo en una forma que no corresponde, que no es lo que la Biblia enseña, señala. Entonces, tienes que cambiar estas cosas. Tienes que venir delante del Señor. Tienes que comprometerte con el Señor. Tienes que hacer los cambios, los ajustes a tu vida. Nosotros tenemos que ajustarnos a la Escritura. La Escritura no se va a ajustar a la sociedad. La sociedad se tiene que ajustar a vivir bíblicamente. Nosotros tenemos que vivir bíblicamente. Somos cristianos. Nuestro deber es vivir bíblicamente, de acuerdo a la Biblia. No es la Biblia la que tenemos que ajustar, modificar, cambiar para allá, para acá, moverla de aquí, callar estos temas para que... No, eso no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer como verdaderos cristianos es vivir conforme a la Biblia. Aunque nos duela, aunque la Biblia nos esté en este momento destrozando el corazón, porque la Biblia nos está llamando a vivir un modo que yo siento que no puedo. Pero lamentablemente para ti, la verdad de la Biblia no va a cambiar. La Biblia va a seguir igual. No se le va a cambiar nada. La Biblia va a seguir diciendo lo que ha dicho siempre. Los mandamientos van a ser los mismos. Nosotros debemos cambiar nuestro estilo de vida y acomodarlo a un estilo de vida bíblico. Hoy en día ha habido muchos cambios en la sociedad civil, pero nosotros debemos permanecer fieles a la palabra, seguir en la palabra, predicar y enseñar la palabra y condenar todo acto que es reñido con la palabra. Pero nosotros no somos los jueces, es Dios quien juzgará estas cosas, pero sin embargo nosotros tenemos que ser claros y honestos y decir, ¿estoy viviendo de acuerdo a la palabra? Si no lo estoy haciendo, ¿qué debo hacer? Debo buscar el consejo bíblico, debo buscar y debo cambiar. Debo buscar vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Lo que Dios estableció, eso es lo que debo seguir. No podemos vivir una doble vida, una vida aquí en el mundo y otra acá, donde aceptamos preceptos del mundo en nuestra iglesia y no. Se ha metido mucha cosa del mundo a la iglesia. Ha habido mucha falta de respeto hacia la palabra. No podemos permitir esto. Tenemos que ser cristianos de verdad,
cristianos reales, fieles, firmes, libres de la esclavitud del pecado, porque cualquier pecado que aceptamos nos esclaviza. No seamos más esclavos, fuimos llamados a la libertad en Cristo Jesús. Seamos libres. Movámonos en la palabra, movámonos en el mover del Espíritu. Dejemos atrás lo que está obstaculizando nuestra relación con Dios. Si tú tienes una relación profunda con Dios, te vas a dar cuenta de cuán equivocado estás en la vida y vas a corregir muchas cosas. Pero si tú no te acercas a Dios, si tú huyes de Dios, vives arrancando y huyendo de Dios, nunca vas a ser libre. La libertad está en acercarse a Dios, reconocer nuestros pecados, inclinarnos ante Él, postrarnos. Allí Dios nos dará libertad, porque el Hijo es quien nos va a dar la libertad. Cuando conozcamos la verdad, ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es la cosa que te está impidiendo ser el cristiano que te gustaría ser? ¿Qué es lo que hay que sacar de tu camino? ¿Qué es lo que tienes que remover de tu camino? Es momento de remover esas piedras que están estorbando tu caminar. Es momento de buscar a Dios con todo el corazón. La iglesia se desvió, la iglesia en general, la iglesia mundial, por algo estamos como estamos. Dios quiere hacer un cambio, pero ese cambio no va a venir solo. Si haces lo mismo que has hecho siempre, si sigues igual que siempre, no se va a producir un cambio. Haz algo diferente. Tienes que dar un paso de fe y tienes que creer en Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja. Ora conmigo. Señor Dios Todopoderoso, ha llegado un momento en que tu iglesia sea libertada de toda esclavitud, toda cosa que le ha llevado esclava a no anunciar la verdad, el Evangelio de Cristo, a no proclamar las verdades tuyas, por temor del que dirán, por temor de las personas que se van a ir, por temor de perder discípulos, Señor, por temor de perder miembros de su congregación. Muchos pastores, Señor, están cediendo a la tentación, Señor, de no andar en verdad, en rectitud, como tú exiges. Padre, líbranos, Señor, de todo mal. Libra a la congregación de todo mal. Líbranos, Señor, de las falsas doctrinas, de los errores doctrinales. Libéranos, Señor, del andar de aquí para allá, acomodándonos a este mundo. No, Señor, que el mundo se acomode a ti, que el mundo se acomode a tu palabra, que el mundo se acomode, Señor, a ti, pero que nosotros no nos acomodemos, Señor, al mundo. Yo te ruego que rescates nuestras almas de las prisiones, de la oscuridad, de la tiniebla. Rescata a mis hermanos, a mis hermanas de la congregación, Señor, de toda oscuridad, de todo temor. Y si hay personas enfermas, sean liberadas. Y si hay personas que tienen, Señor, en estos momentos dudas en su corazón, trae fe, Señor. Y si hay personas, Señor, que han sido seducidas por el maligno, sea usted, Señor, liberándoles. Padre, que la palabra pueda penetrar el corazón hasta lo más profundo y pueda liberar a estas personas. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Señor, que sea una semana bendecida. Ayúdanos a reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a volvernos a tu camino. Ayúdanos, Señor, a regresar al lugar del cual nunca debimos haber salido. Tu palabra. Ayúdanos a permanecer allí desde ahora y para siempre. Señor, hágase tu voluntad, hágase tu obra. Tú eres Dios. Ven, Señor, sobre la congregación, sobre la iglesia, sobre cada persona que está viendo y escuchando en este momento. Venga usted y liberte, rompa las cadenas, quiebre los yugos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga y recuerda, busca la libertad de Cristo. No te dejes seducir ni engañar por otras cosas. El Señor les bendiga. Un abrazo y nos vemos próximamente si el Señor así lo permite.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Hermanos, el Señor les bendiga y Maranata, Cristo viene.